En este espacio que empezó como un pack, como un grupo de charlas sobre una espiritualidad de mente, contraria a la espiritualidad de mente, ¿sí? En este espacio se ha convertido en eso, en el sitio donde, caramba, nos pensamos la fe, nos pensamos el Evangelio, nos pensamos la palabra, las Sagradas Escrituras, y entendemos que Dios nos ha iluminado porque tenemos la mente de Cristo y podemos tener una perspectiva enriquecida de la misma palabra del Señor. Hoy la clase se llama En el amor no hay temor. El subtítulo debería ser Una verdad que te volará la cabeza. Así debía ser. Una verdad que te volará la cabeza. En el amor no hay temor. Está basada en una porción deliciosa, una porción que es demasiado contundente de Hebreos capítulo 2 versos 14 y 15. Demasiado doloroso. Casi todo lo que voy a hacer es dar la vuelta completa y volver a llegar ahí. Usted dirá, pues como siempre. Sí, eso, daremos la vuelta completa y llegaremos ahí mismo, pero muy enriquecidos. Y la próxima vez que nos enfrentemos a esta misma porción, nos damos cuenta cuánto hemos crecido en 40 minutos. Qué lindo esa prueba, qué lindo poder comprobar que leí de una manera, 40 minutos después vuelvo al mismo sitio y ahora entiendo perfectamente lo que antes no estaba claro. Porque dice Hebreos 2, 14 y 15, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, el diablo, y librar a todos los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Bueno, podemos hacer trampa y tomar travesía y hacer un sendero corto para llegar a entender. La forma más fácil, y la recomiendo, hágase costumbre para ustedes también, leer en diferentes versiones una porción, y la claridad que se gana es inmensa. Si leemos esta misma porción en TLA, con el permiso del pastor Mario, leemos su versión, la TLA. Mire cómo dice de bonito, dice, nosotros somos seres de carne y hueso, por eso Jesús se hizo igual a nosotros. Solo así podía morir para vencer al diablo, que tenía poder para matar a los hombres y mujeres. Con su muerte, Jesús dio libertad a los que se pasaban la vida con miedo a la muerte. Ya, vámonos para la casa. O sea, más claro imposible. Pero la misma escritura nos enriquece esta porción con una historia muy conocida, y por eso puedo ir rápidamente, porque es una historia que todos conocemos del Antiguo Testamento, la historia en la que el pueblo de Israel hace guerra contra los filisteos, se enfrentan allá en el valle de Terebinto, entre Soco y Aseca, en unos lugares acamparon los filisteos contra el pueblo de Dios, y esperándote una batalla muy convencional, muy como las de siempre, sorpresa, salió un paladín, un tipo de 2 metros 93 centímetros, a retarlos y a hacer una propuesta muy curiosa. Se llamaba Goliat de Gat. De Gat era el apellido, pero era el lugar donde era, Goliat de Gat. Y Goliat les decía, mire, ¿para qué nos ponemos a hacer todo este movimiento de tropas y de gente? Manden uno. Yo soy filisteo, yo represento a los filisteos, vamos a hacer una eliminatoria, yo represento a los filisteos, mande uno que represente a los hebreos, y si él nos gana, nosotros nos rendimos, y si yo le gano, pues ustedes son mis esclavos, nuestros esclavos. Muy fácil, no hay necesidad de mover a tantos, manden a uno. La escritura nos cuenta, ahí en 1 Samuel 17, versículo 16, dice, venía pues aquel filisteo, Goliat de Gat, por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. O sea, 40 días y ya no salían, no, y yo le digo una cosa, a los 40 días ya no le iba a salir nadie, sino porque estaban los mismos ahí por la mañana, insistía por la tarde, por la mañana y por la tarde, más cantaletero que nadie, ese hombre viene y no salían absolutamente. ¿Qué había logrado la gente? La gente con el tiempo se estaban llenando de valor para enfrentarlo. ¿Qué estaba pasando según la escritura? ¿Qué había logrado? ¿Qué consecuencias había traído? Versículo 24 nos dice, y todos los varones de Israel, debieron haber puesto varones entre comillas ahí, ¿no? Todos los varones de Israel que veían a aquel hombre, huían de su presencia y tenían gran temor. Por eso yo pondría varones entre comillas. Estaban totalmente aterrados por lo que este hombre proponía y por lo que este hombre decía. El hecho que haya durado exactamente esa cantidad de 40 días tiene un significado escritural. Cuando yo veo el tiempo que llovió en el diluvio, no el tiempo del arca ni el tiempo que se descendieron las lluvias, sino el tiempo que empezó a llover y paró, 40 días, más o menos como estos días, ¿no? Arrancó a llover y no paró. Durante 40 días llovió, ¿sí?
Ese era el tiempo. El tiempo que, ¿recuerdas cuando Elías fue fortalecido por el ángel y luego caminó hasta el monte de Dios? 40 días. Todo tiene un sentido específico. El tiempo que Moisés estuvo arriba en el monte con Dios para recibir la ley, 40 días. El tiempo que Jesús estuvo en el desierto hasta que recibió la orden de Dios de entregar el ayuno, 40 días. Ese 40 implica el tiempo completo, el tiempo hasta que se cumple el tiempo. ¿Sabes cómo lo dice la Escritura también hablando de Jesús? Me gusta como dice Gálatas 4:4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, ¿qué es 40? 40 es una buena forma de representar el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este también se complementa con la enseñanza de hoy. Estuvo ese hombre retando y retando y retando y no salía alguien a enfrentarlo hasta que salió por fin David. Salió uno que estaba ahí, él estaba en el ejército. Cuando vino el cumplimiento del tiempo, a los 40 días, Isaí envió a su hijo. Ya está encontrándose la relación, ¿cierto? Ya usted tiene una cara de teólogo, usted hasta ahora pone. Y entonces usted, claro, Isaí representa al Padre y envió a su hijo Jesucristo a David, y como el Padre envió a Jesucristo, el hijo de David. Vea. Y entonces fue enviado a que estuviera con sus hermanos. Y ahora la situación que los hermanos tenían, ahora también terminó siendo la situación de David. Antes era, cuando David estaba en la casa cuidando las ovejas, la situación de los hermanos era la situación de él. No, él estaba en la casa del papá. En la casa del papá la situación es muy distinta, ¿o no? Él no tenía sus problemas, los problemas eran de ellos. Fue enviado por el Padre y ahora por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. ¿Sí me entiende? Envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. O sea, a vivir las circunstancias que ellos vivían, pero para resolverla. Vino David y enfrentó al gigante. Y vino con lo que él tenía, la vara esa con la que cuidaba las ovejas, la mochila esta vaca de huevos de tortuga y las piedras que tenía ahí, una cauchera. Y el grandulón se enojó, o sea, se sintió irrespetado que le fuera a enfrentar de esa manera. Y en 1 Samuel 17, 43 y 44 le dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí, venga que no es para eso. Le dijo: venga, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Ahí es cuando uno mejor se va para la casa, no se busca problemas, deja allí, arregla las buenas, ¿cierto? Pero no, David responde, y tengo que ponerle casi una hoja completa a todo lo que dice David. No alcanza usted a leer, pero yo le voy a leer para que oiga todo lo que le dijo. ¿Acuerda lo que dijo el gigante? ¿Sí? Parece que era como de pocas palabras. David no, David sí vino y le hizo un salmo, pues. Le respondió, entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. ¿Era verdad? ¿Tenía espada, lanza y jabalina? Era verdad. Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Eso también era verdad? Esa es una verdad de esas que vuelan cabezas. Vamos a ver que sí. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza con esta verdad. Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él los entregará en nuestras manos, le dijo el gran dragón. Y procedió a sacar una piedra, meterla en la onda, girarla y lanzarla. Cuando la lanzó, el gigante trató de atravesarlo con la lanza, pero David le metió la piedra, se incrustó en la frente del gigante, el gigante cayó. Y luego David corrió hasta el gigante, cogió la espada. ¿David tenía espada? Cogió la espada del gigante. Tenía que ser severo espadón, porque es un tipo de 2,93, ¿sí? Debe calzar como 50, algo así, 55 por ahí. Y entonces imagine la espada, sacó la espada y le cortó la cabeza. De esas verdades que cortan cabezas, que te harán volar la cabeza. Le hicieron volar la cabeza. Qué verdad tan poderosa, le hizo volar la cabeza. Y termina el resumen de la historia diciendo en 1 Samuel 17, 50: así venció David al filisteo con honda y piedra. Honda y piedra. Es muy curioso porque la piedra en la escritura tiene un significado. Lanzar una piedra o poner una piedra es una confesión de una verdad. Cuando Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, le dijo: tú eres Pedro, y sobre esa roca, sobre esa confesión voy a edificar la iglesia. Entonces, ¿qué fue lo que realmente en lo espiritual venció a Goliat? La confesión que hizo David. Esa verdad que tumba cabezas. Esa verdad tumbó cabezas. Dice: e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en la mano. O sea, mató al que tenía la espada con la espada que él tenía. Al que tenía la espada lo mató,
con la espada que él tenía. Le cortó, porque la pedrada no lo mató. La pedrada lo dejó inconsciente. Y ya no se despertó más. Porque mientras estaba inconsciente, vinieron, le cortaban la cabeza y ahí sí, muy difícil que el hombre se levantara después, ¿cierto? Quedó listo. Entonces, mira esta narración. Esta narración tiene todo el propósito de enseñarnos varios detalles y yo quiero aún enriquecerla más, si usted me lo permite. Cuando termina la batalla nos dice 1 Samuel 17:54, ¿qué pasó? Porque eso es algo que no se enseña mucho y es muy curioso. Tal vez es muy mórbido lo que se está hablando allí, un poco amarillista, entonces, pero lo que cuenta es que David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Pero las armas de él las puso en su tienda. De hecho, después por allá terminó la espada en una prendería. No mentiras, terminó la espada yo no sé dónde, dando vueltas en diferentes lugares y terminó después donde Ahimelech, el sacerdote en Nob, terminó escondiéndola y él la recuperó y esa fue la espada que David terminó usando mucho tiempo y ese fue el problema que tuvo porque después no le rendía en la guerra porque con semejante remo, los demás así todos ágiles, ¿cierto? Uno con una espada de láser a la guerra de las galaxias y este con un remo. Espere, no se mueva, espere que me acomode. Cae y lo matan. Le dijeron, usted no va más a la guerra por andar con una espada tan grande. Pero cuenta algo muy curioso, es que llevó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén. Esa narración es muy bonita, pero tiene un problema grave. Esta narración de que trajo la cabeza a Jerusalén, David, tiene un problema gravísimo. Y el problema grave es que no había Jerusalén cuando eso. Grave, ¿cierto? Pero es una narrativa. Como cuando lees en la historia, cuando Colón llegó a América, y cuando Colón llegó, no había América. La estamos narrando desde aquí, diciendo que a eso que él llegó, que él creía que eran las Indias, ¿cierto? Y quién sabe entonces para dónde era que iba. Pero cuando él creyó, quien lo ve con toda época de marineros ya sabemos para dónde iba. Ellos creyeron que había llegado a las Indias, ¿no? Y resulta que no. Ahora la narración desde aquí, desde más adelante, uno dice cuando llegó a América. Pero cuando él llegó era América. Igual, cuando él llevó la cabeza a ese lugar que dice llevó a Jerusalén, que llegó a llamarse Jerusalén, cuando la llevó no se llamaba Jerusalén. ¿Alguien sabe cómo se llamaba? Jebús, o la ciudad de los Jebuseos, era Jebús. Y entonces ahí, en esa ciudad se detuvo un ángel que estaba haciendo una matanza por un censo que hizo David. Bueno, eso es otra historia. Pero lo cierto es que cuando llegó allá, eso se llamaba Jebús. ¿Correcto? Y allá llevó la cabeza. ¿Y cómo así? ¿Para qué llevó la cabeza? Déjeme seguir enriqueciendo la narración con detalles que se pasan por alto fácilmente. ¿Cómo fue cuando David logró tomar Jebús? Y él fue la que convirtió en Jerusalén, en su ciudad, pero al principio era Jebús. Cuando llega a la ciudad de los Jebuseos dice, 1 Crónicas 11:4. Entonces se fue David con todo Israel a Jerusalén. Mire que dice a Jerusalén y todavía no era Jerusalén. El cual es Jebús. ¿Ya lo tiene claro? O sea, está diciendo a esa que hoy se llama Jerusalén, pero cuando se llamaba Jebús. Y los jebuseos habitaban en aquella tierra. Eso es fácil saber. Si se llamaba Jebús, pues los que ven ahí eran los jebuseos, ¿cierto? Es fácil. Y los moradores de Jebús dijeron a David, miren lo que le dijeron, no entrarás acá. O sea, le hicieron resistencia, se le opusieron, le dijeron, usted por aquí no va a entrar. Y como estaba enmurallada la ciudad, estaba amurallada mejor, entonces ellos dijeron, no va a entrar acá. Luego dice, mas David tomó la fortaleza de Sión, que es la misma ciudad de Jerusalén, que es la ciudad de David. O sea, está contando el narrador después, diciendo todo lo que pasó y cómo se tomó esa ciudad. Mire este detalle, no se despiste un momento, dice. Y David había dicho, el que primero derrote a los jebuseos será cabeza y jefe. A ver, imaginemos un poquito, juguemos a meternos en la escritura. Entonces, un poco a los Hamlet de Shakespeare, David está a punto de tomar la ciudad de Jebús y la va a tomar como la fortaleza en Sión, la va a convertir en Jerusalén su ciudad capital. Y reúne su ejército, los de Jebús le dicen, usted por aquí no entra, para que sepa usted aquí no va a entrar. Y David les dice, el que logre entrar lo voy a nombrar que sea cabeza. Haga esa escena bonita, imagínense qué tendría David en su mano. Curioso, ¿cierto? ¿No sería excelente a los Shakespeare, cierto? Que David cogiera y el primero que llegue, como cargaba esa cabeza mostrando la victoria que había tenido, dijo, será cabeza y jefe. Entonces Joab, el hermano de Abner, hijo de Sarbia, subió primero y fue hecho jefe. Y David habitó en la fortaleza y por esto la llamaron la ciudad de David. Ya sabemos qué pasó allí.
Se llamaba Jebús, ¿cierto? Aquí no entra. Él los reunió a Israel y luego les dijo, vea que sí va a entrar. Es más, le dijo a sus muchachos, el primero que entre va a ser cabeza. Eso de que tomó una cabeza en su mano, eso me lo estoy inventando yo. Pero pudo haber pasado. O sea, que alguien me diga imposible. Imposible no era. O sea, pudo haber pasado fácilmente. Y tendría sentido, sobre todo si entendemos que era una práctica frecuente cuando una ciudad ofrecía resistencia, poner algún elemento que implicara el poder de este ejército y la amenaza de lo que les podía pasar si no se rendían. Entonces, militarmente, cuando dice que tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, ¿para qué se llevó la cabeza para Jerusalén? ¿Qué iba a hacer allá? ¿Le iba a reducir? ¿No? ¿Hubiera sido del Amazonas o qué? ¿Iba a ser un llavero? O sea, ¿qué iba a hacer con eso? O sea, que tendría que tener un propósito, y como David tenía que tener un propósito militar. Sospecho, y esto es sospecha, esto va a decir, la doctrina del pastor, no es sospecha. Por eso, como se llama una espiritualidad de mente, entonces nos está permitido pensar, ¿cierto? ¿Por qué no pudo haber sido que David tomó sus armas, por ejemplo la lanza, que de manera especial la describen en la armadura de Goliat, describen su lanza? ¿Por qué no pudo haber puesto su lanza y haber puesto ahí frente a Jerusalén? Allá están los jebuseos, no me dejan entrar. Aquí no va a entrar, no voy a entrar. Vea lo que le dice y pone el cabezón ese ahí, esa cabezota grandota, esa calavera la pone ahí. ¿Para qué? ¿Qué va a pasar con esos que están aquí y ven lo que ese hombre le hizo y se van a acordar? No, es que vinieron los filisteos, los acabó, salió un gigante y se lo tragó entero. Miren, no dejó ni los huesitos, ruñó hasta, dejó el puro cráneo pelado. Y con eso lograría intimidar a esta gente. ¿No le parece que hubiera funcionado? Bueno, todo esto es imaginación mía. Ustedes tienen derecho a decir, pastor, imagínate que hubiera pasado eso. Si eso hubiera pasado, entonces cuando después esa ciudad dejó de ser Jebús y empezó a llamarse Jerusalén, tendría frente a ellos una montaña que podría hacer alusión de que esto pasó. Mira, la Escritura nos cuenta también que esta propuesta mía de que él puso esto como un elemento de temor contra los jebuseos es viable. ¿Por qué nos cuenta, por ejemplo, en Juan capítulo 19, versículo 17, que Jesús, cargando su cruz, salió de Jerusalén al lugar llamado de la calavera, y en hebreo, Gólgota? Entonces nos cuenta que había ahí, en una montaña visible, que de hecho los romanos lo hacían para lo mismo. Tenían ahí las astas puestas, porque esa imagen de que lleva la cruz, ¿has visto? Que lleva la cruz completa, con los bordecitos bien pintados, que parece como con laca china, tiene hasta gabinete y cajonera y vidriera, una cruz que es un mueble, pues no, eso no. Allá están las astas clavadas, no es que cada vez que van a clasificar alguno clavan toda una cruz, no, las astas las dejan clavadas, porque las astas clavadas en una montaña frente a un pueblo, le está diciendo a ellos, voy a decírselo para que lo entienda y con esto lo van a entender todos los de mi edad para abajo. Imagínense un pedazo de correa con un huequito colgado en una puntilla en la cocina. ¿Sí se la imaginaron? ¿Cierto? Y uno llegaba y se iba a robar uno el pedazo de panela, se iba a robar uno la pastilla de chocolate, se iba a robar la leche en polvo, ¿cierto? La nata de la leche. Me va a empezar con los nuevos. Los pobres muchachos están mirando, ¿qué? No tienen ni idea de qué estoy hablando, ¿cierto? Su papá después le explica. Él se robaba la nata. Mira, y la correíta colgada. No, a veces no tenían que usarla, ¿cierto? Que no tenían que usarla. Necesitan solo exhibirla. Y uno ya como que, muy inquieticos, están como muy, no, ya pasó, ya. Entonces los romanos hacían lo mismo, y en esa montaña frente a Jerusalén estaban puestas las astas, donde le decían a usted, pórtese mal, y si se porta mal lo van a atar o a clavar en un palo travesaño para poderlo golpear y maltratar y torturar, y luego usted mismo lo hacen ir con ese palo encima, y el palo lo izan sobre una agarradera en el asta. Y así era que se bajaban también, se crucificaban, no era que subían ni con una escalera, como lo dibujan, unas escaleras largas recostadas, ¿dónde? En el aire, ¿no? Tenga, cuidado, agarre y apuntillando a una persona que no se quiere dejar apuntillar. Apuntilla a alguien que no se quiere dejar apuntillar, usted con una escalera por allá trepado a 12 metros y dice, ¡hey!
No, la persona estaba ahí cuando lo tenían clavado y amarrado, ya no podían ni defenderse, y luego lo izaban y ahí se moría y lo mataban y luego lo descolgaban y le quitaban solo el travesaño. Allá estaban las astas para intimidar. La tradición dice que ese lugar se llama de la calavera. Se ha llamado mucho tiempo atrás de la calavera, pero la tradición ha dicho que se llama así porque dice que ahí está sepultado el cráneo de Adán. Eso está peor que yo. A mí por lo menos me cuadran las cositas al final, ¿sí o no? Pero esto sí se inventaron cualquiera. No, aquí está el cráneo de Adán, entonces por eso le dicen la calavera. No, le digo, hermano, esfuércense un poquito por lo menos, ¿cierto? Por lo menos esfuércense un poquito. Yo no creo que se llamaba la calavera por eso. Entre otras cosas, otros dicen que porque vista desde algún ángulo tiene forma de cráneo. No, mira desde cualquier ángulo y tiene forma de una montaña. Tendría que ser muy redonda para que parezca un cráneo. Tampoco es eso. Ahora, la expresión Gólgota tiene dos características curiosas. Número uno, esa terminación ota es una terminación aumentativa. Si usted no dice calavera, sino le pone terminación ota, ¿qué dice? La calaverota. ¿Sí? Si usted no dice, es una mamita, ¿no? Está metiéndose en líos, pero mejor no diga eso, digamos la calaverota, mejor dicho. Entonces, calavera. Si usted no dice una simple empanada, sino una empanadota. Esa terminación implica que hace pensar que lo que están diciendo es que no se llamaba la montaña de la calavera, mentira, se llamaba la montaña de la calaverota. Y para que sea una calaverota tenía que ser la calavera de alguien muy grande. Y si era la calavera de alguien muy grande, no podía ser Goliat de Gat. Ahora le digo, etimológicamente la palabra no significa calaverota, ni calavera. Etimológicamente se usó la palabra para designar ese monte que se llama de la calavera o el Calvario. Así se llama. No es porque hay una reunión de calvos allá, el Calvario. Es porque significa eso, de la calavera o la gran calavera. Pero yo le pregunto una cosa, y usted saque su conclusión, porque yo le invité a usted aquí a venir a pensar un rato. ¿Cierto? Yo le dije, usted, el que va los miércoles, dice, voy a ir a pensar un ratico. ¿Cierto? Ya que en el resto de semana casi no, voy a ir a pensar un ratito. Y viene y piensa un ratito. El término original no puede haberse formado de Goliat de Gat. Este término no podía estarse refiriendo Gólgota a el origen de esa calaverota que no sería sino Goliat de Gat, que terminó siendo sinónimo de calaverota para la gente. También tiene razón, ¿cierto? También tiene sentido. Y entonces cabe la posibilidad de que cuando dice que llegó a Jerusalén o frente a Jebús, puso la calavera para intimidar a esos que les dijo que no iban a entrar y los hizo sentir el temor de lo que venía contra ellos. Y ese lugar quedó llamándose así, el monte del Calvario, de la calavera o la calaverota, o el monte del Gólgota, allá donde puso allá eso como un bombomún gigante, en la cabeza ahí, para asustar a todo el mundo. Ahora, yo sé lo que usted está pensando. Es mucho desocupado ese pastor. Porque va a pensar unas cosas que a quién le importa. No, sí nos importa. Sí nos importa. Va a ver que sí que es sumamente importante. Porque cuando Cristo va a ese monte en particular, y si fue exactamente en ese sitio donde estuvo la calaverota, allí se cumplió una profecía demasiado importante para nosotros que está en Génesis 3:16. Porque cuando los hombres pecamos y vino la sentencia de parte de Dios para la serpiente, para la mujer, para el hombre, vino la sentencia de Dios porque pecamos, inmediatamente, tan pronto vino la sanción de Dios, vino la promesa de Dios de que nos iba a redimir, de que no nos iba a dejar perdidos. En Génesis 3:15, la primera promesa de redención, cuando Dios está dándole la sentencia a la mujer, le dice a la mujer, cuando le está dando la serpiente, perdón, la sentencia a la serpiente, se me confunde. Cuando le está dando la sentencia, se me confunden las sentencias. Señor, no piensen tanto tampoco, ¿no? No vayan adelante de mí. Bueno, cuando está dando la sentencia a la serpiente, le dice esto a la serpiente, que sabemos que es a Satanás. Le está haciendo esta advertencia, le está diciendo, y pondré enemistad entre ti, serpiente, y la mujer. Entre tu simiente, o sea, tus descendientes, serpiente, y la simiente de la mujer. Esta, o sea, la descendiente de la mujer, la descendencia de la mujer,
te herirá en la cabeza. Y una herida en la cabeza es una herida mortal. Y tú le herirás en el calcañal, en los pies. Esa fue la promesa de redención. Y se le advirtió a la serpiente que un día, y aquí voy a destapar mis cartas, yo creo que ahí en el mismo lugar ocurrió, que fue el lugar donde se le hirieron los pies a Cristo Jesús en la cruz del Calvario, el mismo lugar donde exhibió las potestades y las venció triunfando sobre ellas. ¿Dónde dice la Escritura? En la cruz. Creo que era el mismo sitio donde estaba la cabeza de Goliat, simbolizando a los adversarios de Dios. Ahí fue herido Cristo y tenía que ser ahí en ese monte de la cabezota, donde estaban representados los adversarios, el que se enfrentó a David y al que el hijo de David ahora vence. En el mismo lugar pone eso ahí como señal de que sí, fue herido en los pies, pero nuestro adversario fue herido en su cabeza. Esta es una verdad que hace volar cabezas. Es demasiado importante, es demasiado trascendente y quiero, como los invité a pensar, quiero que sigamos pensando en lo que empezamos. Ya llegamos a donde empezamos. ¿Ves? No lo demoré mucho. Y no se pueden ir de todos modos. Aquí les dejo todo cuadrado, ¿se ha dado cuenta? Hebreos 2, 14 y 15, escuche, ahora. Vamos a entender el paralelo en que lo que pasó en la época de Jesús, de la época de David con Goliat, y lo que pasó con Jesús y nuestro adversario basado en la promesa de Génesis 3:15, que aunque sería herido en los pies, lo heriría en la cabeza. ¿Correcto? Está ahí en Hebreos 2, 14 y 15. Miremos. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Están los otros hijos de Isaí de Belén. Los otros hijos de Isaí, Eliab, Abinadab, Sama, los otros 7 hijos de David están en la guerra, ¿cierto? Y entonces él está en la guerra y David ¿dónde está? En la casa del padre cuidando las ovejas, en la casa del padre, disfrutando de compañía del padre. Él está ahí con el padre, no tiene. Los problemas que ellos... ¿David ha visto al gigante alguna vez? El problema es con él. ¿A quiénes tiene vueltos unas gallinas? A los hermanos. Y el padre de David lo mandó para que participara de lo que le estaba pasando a los hijos. Ahora, con Cristo Jesús, el problema de que el adversario nos tenía a nosotros totalmente dominados por miedo, totalmente inhabilitados, esclavizados, el problema era de él. Pero el Padre lo envió para que participara de lo mismo que nosotros. ¿Cuándo lo envió? Cuando se cumplió el tiempo. Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Cuando se cumplió el tiempo, 40 días. Cuando se cumple el tiempo, significa eso. Fue enviado Cristo a participar de lo mismo, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, dice la Escritura. Participó de nuestra carne y sangre. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, Cristo Jesús, se hizo como nosotros a vivir las mismas situaciones que nosotros vivíamos para enfrentar a ese que nos tenía así humillados. Y luego dice la Escritura, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Escucha, David, volvamos primero a David. David enfrenta a Goliat y David mata a Goliat. ¿Cómo termina la narración? En 1 Samuel 17, ¿cómo termina la narración? Dice, y así venció David a Goliat con piedra y honda. Dice que lo venció sin tener espada en su mano. O sea, David mató a Goliat con la espada de Goliat, con la herramienta que él usaba para destruir, para matar y para atemorizar. Con esa destruyó a Goliat. Ahora mirámoslo con Cristo. ¿Qué dice ahí? Que vino y destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Satanás vino y aplicó la muerte sobre Cristo Jesús y Cristo venció la muerte y venció a Satanás usando la muerte. Y quien tenía la muerte, ¿quién era? Satanás. Cristo viene y le arrebata la muerte y ahora es Señor de vivos y de muertos, y sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, y destruyó al enemigo por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y no solo venció la muerte, mira ahora, esta parte es sumamente central. Venció con la muerte que tenía el imperio de la muerte. Dice, y librar a todos, escucha esto, los que por temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbres. Mira este detalle tan curioso. De nuevo, David, ¿cierto? David está enfrentando a Goliat y tiene vencido al pueblo de Israel, los tiene destruidos, dominados a todos, inhabilitados por medio de la muerte
¿A cuántos había matado? Hay una cosa muy triste. Usted empieza a leer la historia y aparece Goliat. Y desde que aparece Goliat en la Biblia, usted sigue leyendo la historia de Goliat y el primer muerto, después de que empieza a narrar la historia, el primer muerto es Goliat. Yo estoy diciendo que tal vez no mató a muchos. Sí pudo haber matado a muchos, no sé, no me consta y no me importa. Lo que digo es que ahí en la narración los tenía dominados por medio de la muerte. ¿Cómo los tenía dominados? Por el temor a la muerte, por el miedo a la muerte. Y finalmente era lo mismo. Los tenía tan derrotados con el miedo como los hubiera derrotado con la muerte. Y tuvo que venir Jesús, ahora en Jesús, no David, sino Jesús, a vencer al que durante toda la vida hay personas sujetas a la esclavitud, a la servidumbre, por algo que se llama temor a la muerte, el miedo. Esclavitud, ¿cuándo apareció el concepto de miedo? El miedo aparece por primera vez en la Escritura, nunca antes había salido miedo. Aparece la palabra miedo en Génesis capítulo 3, versículo 10, la primera parte. Después de que los humanos pecamos, Dios le dice a Adán, Adán, ¿dónde estás? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Deme su atención, prometo no demorarlo mucho, antes que se enfríen las empanaditas. Esté tranquilo, pero escuche esto, mire, de verdad. Dios dijo, el día que comieres este fruto moriréis. Satanás le dijo, no moriréis, sino sabe Dios que seréis como Dios sabiendo el bien y el mal, ¿cierto? Eso dijo. Y de hecho se la comieron y se murieron de una vez. No se murieron físicamente, pero espiritualmente morimos. ¿Por qué? Porque a partir de ese momento, cuando sentimos que ya éramos mortales, no es que el día que comieres morirás. Lo que está diciendo es que el día que me desobedezcas, empezarás a ser un ser mortal. De hecho, empezamos a morirnos con el primer mordisco de eso. Ahí empezamos a morir. Antes no. Y la sensación de que nos estábamos muriendo, que nunca habíamos tenido antes, tan pronto comimos eso, empezamos a sentir, me cayó como mal la frutica esa, ¿sabe? Eso me tiene que siento que me estoy como muriendo. No, sí, es que se está muriendo. A partir de ese momento empezamos a ser mortales. Y aunque no nos habíamos muerto, durante toda la vida estaríamos sujetos a la esclavitud que nos da el miedo a morirnos, que es el miedo del que nadie se escapa por la sencilla razón de que todos nos estamos muriendo. Lamento darle la noticia. Desde el primer instante en que nacimos, empezó a morir. Y por eso dicen bien claro que uno no celebra un año más, sino realmente lo que uno debe contar es un año menos. Y nos estamos muriendo desde que nacimos. ¿Y qué produce esa sensación que no estaba diseñada en nosotros? Porque éramos diseñados para la eternidad. ¿Sabe qué siente uno? Como una caída libre, como el vacío de que estoy cayendo sin piso y como el sueñito ese cuando el sacudón, ¿cierto? ¿Cierto? El de Luis, más o menos el sueñito ese, ¿cierto, Astrid? Ese es que se fue uno ahí, ese sueñito, no, todos lo tenemos. Ese miedo a la muerte que está en nosotros nos esclaviza. Nos genera todos los problemas y los temores que tenemos. Ahí se originó el miedo, ahí empezó el miedo. Cuando pecamos, la muerte trae un elemento inherente que pegado a ella es que se llama el miedo a la muerte. Y esclaviza, y nos ata, y nos tiene en derrota absoluta y continua. ¿Sí? Espere, ¿y cómo soluciona uno eso? Primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Mire, porque el temor lleva en sí castigo. ¿Quién está de acuerdo conmigo? O sea, el temor a lo que va a pasar a veces es tan malo como lo que uno cree que va a pasar. Y lo más terrible es que está establecido que el 90 y pico % de las veces eso que te tiene angustiado y sufriendo no pasa. Y te hizo sufrir todo el tiempo esperando que pasara. El temor lleva en sí castigo. La muerte te castiga cuando mueres, pero el temor te hace morir continuamente, todos los días. Lleva en sí un castigo tremendo. Y una de las cosas que como cristianos más tenemos que enfrentar en el nombre de Jesús, y sabemos con qué, con el amor, es el temor. Porque el temor nos esclaviza, nos limita,
Nos esclaviza durante toda la vida. Dice, aquellos que durante toda la vida estaban, por miedo al temor, estaban sujetos a servidumbre. Hay un montón de cosas que uno hace debido al temor, y hay un montón de cosas que uno no hace debido al temor. No decido yo qué hago, qué no hago. Deciden mis miedos qué hago y qué no hago. Nos levantamos a preocuparnos. Nos cuesta trabajo dormirnos porque no somos capaces de soltar las preocupaciones, y todas ellas son temores. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Y esa palabra es tan romántica y tan retórica que no entendemos qué es ser perfeccionado en el amor. Yo quiero, porque el perfecto amor echa fuera el temor, yo quiero ese perfecto amor y quiero aprenderlo y quiero echar fuera de mí todo temor y toda preocupación. Mire lo que es el perfecto amor, tan sencillo de entender. Juan capítulo 15, versículos 9 y 10. Mire lo que dijo Jesús: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Qué pasa si permanecemos en el amor de Cristo? El amor de Cristo es el perfecto amor. ¿Qué pasa si permanecemos en el amor de Cristo? ¿Qué pasa? ¿Ese perfecto amor? Va a echar fuera el temor. Señor Jesús, ¿qué es permanecer en su amor? Jesús dice: si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Mira, quiero concluir este tiempo de pensar con un ejemplo que nos va a ayudar a entender. Yo no sé para quién esta es una experiencia agradable, pero le garantizo que para mí no. Estar parado en un poste por allá a una altura de quién sabe cuándo, mirando y tomando fotos a una altura impresionante, eso no es lo mío. O sea, si tiene una idea de invitarme a algo, nada que se parezca a eso. ¿Vale? Nada que se parezca a eso. No lo disfruto, ni un poquitico. Pero imagínate que ahora, en vez de tener eso tan inestable y tan inseguro, pues tenemos un piso, y fuera de eso tenemos un borde, y fuera de eso tenemos un techo, y fuera de eso tenemos un anclaje al piso. Entonces mire las mismas personas y el mismo lugar. ¿Cambia o no cambia? Cambió bastante, ¿cierto? ¿Qué hace tan diferente la experiencia? Que ahora hay un piso, y que del piso salen unas barandas fuertes en las que me puedo inclusive recostar. Y yo le pregunto, esas barandas indudablemente están puestas ahí y me limitan, ¿sí o no? Están puestas y me limitan, pero su verdadera función no es limitarme. Su verdadera función es protegerme. Mira, sobre los mandamientos de Cristo, sobre la vida, la obra de Cristo que venció a ese que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Sobre la obra de Cristo y sus mandamientos que salen de Cristo. Mire los mandamientos que salen de Cristo, los mandamientos de Cristo, los límites de Cristo. Sobre eso yo puedo estar totalmente seguro y tranquilo, y desaparece el miedo. Y resulta que ahora puedo empezar a disfrutar el paisaje que cuando no tenía eso no lo disfrutaba. Entiende esto, que es muy profundo. Este es de estas verdades que vuelan la cabeza. Solamente se disfruta de verdad la vida el día que dejas de tenerle miedo a morir. Es demasiado profundo esto que estoy diciendo, más de lo que usted cree. Y tal vez vale la pena dedicarle por lo menos otra reunión de pensadera a analizar esto. De hecho, ha sido la más fuerte característica del cristianismo. Por Cristo mismo, que venció la muerte y después apareció y le dijo: mira, aquí estoy. No me hizo nada la muerte. ¿Dónde está su aguijón? ¿Dónde está la fuerza del sepulcro? ¿Dónde está? Ahora soy el Señor de vivos y de muertos también. Soy Señor. Toda potestad me da en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. No me hizo nada, muchachos. Vino Jesús, apareció y le dijo: miren, ¿me ven peor o mejor? No, mejor. Bueno. Nada de nervios, les dijo. Ya tracé un camino, soy el Señor de la vida. La muerte no se enseñará de ustedes nunca más, dijo el Señor. Y el cristianismo se fundamentó sobre eso. Y la principal característica que lo hizo inderrotable, que lo hizo invencible, que lo hizo diferente a cualquier otra religión, pensamiento, filosofía y tendencia, es que los seguidores de ese tal Cristo no les daba miedo morir. Los cogían a piedra, veían los cielos abiertos y se quedaban dormidos. Tirándole piedra, qué sueño profundo es.
enfrentaban la muerte y decían algo como que para ellos el vivir es Cristo y el morir es inclusive ganancia. Identificó al cristianismo de toda la vida, el desprendimiento y la claridad de la obra de Cristo al punto que el miedo a la muerte desaparecía. ¿Y sabes qué pasa cuando desaparece el miedo a la muerte? Empiezas a disfrutar el paisaje, empiezas a disfrutar la vida porque no te estás muriendo, estás viviendo. ¿Entiendes la diferencia? Cuando estás tomado del miedo a la muerte, cada minuto te estás muriendo. Cuando vences el temor a la muerte, cada minuto lo estás viviendo. Y la muerte será simplemente un suceso en mi proceso de estar para siempre con el Señor. El cristianismo cambió y de un momento a otro nos volvimos los más duros y los más expertos en esta vida. En un cristianismo carro, casa y beca. En un cristianismo más salud, mejor, no sé qué, vivir bien. Estoy de acuerdo con eso, pero no lo estamos logrando. Somos tan expertos en la vida aquí y estamos tan atentos a las cosas de esta tierra y tenemos un evangelio que produce prosperidad financiera y todo. Y ese evangelio que enseña eso, sí, en tremendo carro, el corazón lleno de miedos porque se está muriendo. Cuando la verdad central del evangelio es que en Cristo tenemos vida eterna. Y cuando logramos entender eso, que no lo hemos entendido porque hemos ido a un evangelio de sobarle la barriga al Buda o del queco o de hacerle las canciones a un Dios para que me prospere en esta vida temporal que se está acabando. Y lo que estoy logrando es tener un Dios que trabaja para cosas de esta vida nomás. Y si nuestra esperanza en Cristo es solamente para cosas de esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los mortales. Damos lástima. Estoy diciendo que no quiera pasarla bien, que no quiera saber. Estoy diciendo que lo primero que hay que recibir del Señor es la vida eterna y saber que en Cristo tenemos vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. No cuando se muera, para que crea y ya tenga vida eterna. Y entonces cuando desaparece el miedo a la muerte, empieza uno a vivir de verdad, empieza uno a disfrutar el paisaje. Desapareció el miedo a esa caída libre y ahora el paisaje empieza a ser agradable y bonito y empiezo a vivir cada minuto de mi vida y no simplemente a morirme cada minuto que pasa. Sé que es muy pesado, sé que es muy profundo lo que estoy diciendo y sé que puede ser incluso complejo. No le estoy diciendo ahora como Jim Jones, entonces ahora vamos a morirnos todos. Estoy diciendo que hay verdades que vuelan la cabeza y si no, pregúntenle a Goliat. Y la principal verdad es que nosotros tenemos con nosotros al Dios de los escuadrones de Israel, a quien este mundo ofende. Pero hemos cambiado nuestro enfoque. Nos trajimos a Dios para esta tierra, para que haga oficio en esta tierra, para que nos haga mandados en esta tierra, para que nos haga favores en esta tierra, cuando Dios lo que quiso fue desde allá bendecirnos y finalmente llevarnos a estar con Él para siempre. O crecemos con esto o seguimos con ese temor que nos esclaviza cada uno de los días. Ya digamos la verdad, no cada uno de los días que vivimos, sino cada uno de los días que nos estamos muriendo. Cierra tus ojos un momentito, por favor. Dios que estás en el cielo, yo sé que esta es una verdad complicada y entiendo la oposición que el mismo infierno hace contra esta verdad. Pero queremos encontrar, y lo que estamos haciendo con nuestra congregación no es caminar el camino de la religión comercial que funciona, que produce congregaciones numerosas, con altos flujos de recursos, con altos posicionamientos sociales. Nosotros venimos a conocer la verdad y la verdad nos hará libres. Y alguna de esas verdades será para nosotros como una bofetada en la cara. Y tendremos que venir a decir, Señor, gracias por tu verdad y gracias por la obra de Cristo. Gracias por librarnos de la muerte y librarnos de la esclavitud que nosotros produce los temores. Cada temor que tenemos tiene una hebra que lo une al temor a la muerte de alguna forma. Ayúdanos, Señor, a crecer. No estoy diciendo que yo no lo tenga, no estoy diciendo que yo no sea una persona temerosa. Me he confesado como un paciente de problemas de ansiedad incluso. Y sé por qué viene eso. El miedo se originó en el jardín del Edén y se soluciona con el amor. Y como profundizaremos más, el amor de Cristo se manifiesta a través de su piso, que es su obra, y sus barandas, que son sus mandamientos.
Su piso y sus barandas son los que nos dan seguridad y paz. Su piso y sus barandas son los que nos dan a nosotros la posibilidad de disfrutar un paisaje que, si no fuera por eso, sería un paisaje tenebroso y terrible, como el que vivimos todos los días. Señor, queremos confesarte que estamos viviendo maluco gran parte de nuestro tiempo. Le robamos a la vida momentos agradables. Eso es lo que estamos haciendo. Robando a la vida, como estudiaremos en el próximo pack de conferencias sobre desequilibrados. Le robamos a la vida momentos porque toca robárselos. Pero no estamos teniendo vida y vida en abundancia. El ladrón vino para robar, matar y destruir. Y nosotros vivimos continuamente simplemente tratando de evitar que nos roben, nos maten y nos destruyan. Y tú has venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y yo tengo que confesar delante tuyo, Señor, que quiero vivir la vida que Cristo ganó para mí. Y quiero vivir esa vida. No quiero reclutar a Cristo para que cumpla mis caprichos del estilo de vida que yo quiero. No quiero un Dios que viene a hacerme milagros y hacer que pase lo que yo quiero. Quiero rendirme a un Dios y que el plan que tú tienes se cumpla en mí. Y quiero que me des vida y que me des vida en abundancia. Creo en Cristo y quiero tener vida eterna. Pero no cuando muera. Quiero empezar a vivir con vida eterna ya. Quiero levantarme cada mañana sin el vértigo de estar muriendo. Quiero levantarme cada mañana con la tranquilidad y la certeza de que tengo vida eterna en Cristo Jesús. Y disfruto cada día. Y disfruto cada arruga nueva, cada dolorcito nuevo, cada calendario que arranco. Cada vez que me encorvo un poco más y me fatigo más rápido, no hay pánico, hay gozo. Vivir cada día con sus pros y sus contras. Dejar el miedo y el pánico que se manifiesta de tantas formas. No queremos usarte, Señor, para que tú cumplas los anhelos de nuestra vida. Queremos ser tuyos para que tu vida se manifieste en nosotros, Señor. Queremos ser tuyos, Cristo. Queremos ser esa iglesia que tú fundaste, que no estaba enfocada en lo temporal y terrenal. Esos que asustaban a los imperios porque decían, son invencibles, porque no le temen a la muerte. Son invencibles porque consideran un beneficio irse para donde su Dios. No hay manera de presionarlos, no hay manera de detenerlos, porque lo que nos detiene a todos, que es la muerte, a ellos los motiva y los anima. No son suicidas, son tranquilos, son confiados en la promesa que su Salvador les dio. ¿Quieres ponerte de pie un momento? Quiero hacer una confesión delante de ustedes. No tengo capacidad de explicar esto y no creo que haya alguien con capacidad de hacerlo, pero sé que el Espíritu Santo puede impartir en su corazón lo que yo he tratado de compartir en mi lección. Dígale al Señor que usted quiere ser lleno de su Espíritu Santo. Señor, yo quiero tener vida eterna en mí. El Espíritu Santo será en mi interior una fuente que salte para vida eterna. Quiero eso, no quiero una filosofía más, no quiero un camino más parecido al de los otros que compite cuál ofrece más beneficios en esta tierra, cuál ofrece más cosas materiales. Quiero caminar el camino de Cristo, que no tiene como propósito esta tierra, tener la mira en las cosas de arriba, de donde también espero a mi Salvador. Antes de que adoremos al Señor, pasó hace una semana algo que me impactó mucho. Uno de nuestros compañeros de escasos 40 años falleció. Dejó un niño de 10 años y otro de 5, y su esposa es una de nuestras maestras, una líder maravillosa. Cuando a una mujer se le muere su esposo de 40 años y le deja 2 niños pequeños y situaciones sin resolver, obviamente entra en pánico, es entendible, es normal, y fuimos a darle el pésame. Llegamos nosotros muy adoloridos por lo que a ella le había pasado. Afortunadamente nos la encontramos y ella nos consoló a nosotros 3. Y cuando nos habló desde la perspectiva de alguien que realmente cree en Cristo Jesús y sabe lo que realmente pasó,
espontáneamente y sin faltar al respeto, sino espontáneamente, el pastor Mario le iba a decir, mi sentido pésame. Y sin darse cuenta la abrazó y le dijo, la felicito. Cualquiera diría, no se le felicita a una señora porque se le murió el esposo, a no ser que le tenga una bronca impresionante. Diga, y por fin se descansa. No, es una pareja que se amaba. Eso me ha hecho pensar mucho, porque siento que no estamos viviendo la vida, siento que nos estamos muriendo simplemente. Nos levantamos a morirnos un día más, no nos levantamos a vivir un día más. Nos levantamos a morirnos un día más, a contar un día menos, a arrancar una hoja del calendario. Es la hora de que el mensaje de Cristo y la obra de Cristo sea real en nosotros y empecemos a tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Adoremos a nuestro Rey, a nuestro Salvador. El propósito de Dios con este canal no es reemplazar tu iglesia, ni tu tiempo personal de estudio y de búsqueda de la presencia de Dios. Es apoyarte en tu crecimiento espiritual y el conocimiento de las Escrituras. Tú puedes apoyarnos a nosotros también cada vez que ves un video, cada vez que le das like, que lo compartes. Cuando te suscribas a nuestro canal, invitas a otros a suscribirse también. Es la manera en que tú nos apoyas para que nosotros también podamos seguirte apoyando. Que Dios te bendiga.